Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, no olvides suscribirte aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper emocionada por estar en un nuevo video con ustedes. Y en este video vamos a estar hablando sobre Mateo 16, una parte del capítulo 16 de Mateo. Vamos a estar hablando de un versículo en específico que es súper importante para nosotros como cristianos. Y más aún si tú te has sentido de esta misma manera. Nosotros como seres humanos y más como cristianos no somos perfectos. Para nada. Mucha gente tiende a pensar que somos perfectos o que nos creemos perfectos cuando no es así. Es completamente lo contrario. Todo el tiempo estamos con luchas porque no nos sentimos que estamos a un nivel espiritual correcto con Dios, a un nivel de santidad correcta con Dios. Siempre queremos avanzar más en nuestra fe, en nuestra santidad, pero por nuestros mismos defectos como seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa, como lo dice Pablo, eso nos retrasa y muchas veces cometemos errores. Todos hemos cometido errores, hemos pecado y estos pecados que cometemos nos hacen sentir mucha culpa y nos llegamos a preguntar si Dios nos puede perdonar, si Dios va a querer volvernos a perdonar, ya que todos los días cometemos errores y todos los días debemos de pedirle perdón a Dios, pero llega un punto en el que dices, siento que soy un desastre, siento que Dios está cansado de que le esté pidiendo perdón por todos los errores que cometo. ¿Será que Dios llega a un punto en el cual no nos quiere hablar ya por todos los errores que hemos cometido? Pues bueno, vamos a estarlo viendo justamente en este versículo que está en Mateo 16:7. Aquí está esa respuesta para ver si Dios realmente nos recibe de nuevo a pesar de tantos errores que hemos cometido, porque a veces no nos sentimos merecedores del perdón de Dios. Cristo ya murió por nuestros pecados en la cruz, así que Él pagó por todos nuestros pecados. Por eso Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, pero muchas veces nosotros nos sentimos con esa culpa y decir, ¿realmente Dios, realmente Cristo quiere perdonarme por esto? Vamos a ver lo que dice Mateo 16, capítulo 16, para darles como que un resumen de lo que estaba pasando. Aquí Cristo ya había muerto, ya lo habían enterrado. Entonces, como era sábado, María Magdalena y todos los judíos no podían ir en un sábado, ya que es un día santo, no podían ir a los sepulcros, a los panteones, ¿no? Entonces ellas esperaron que se pasara el sábado para ir a la tumba de Cristo. Cuando llegaron, pues Cristo ya no estaba porque ya había resucitado. Entonces, bueno, dice que cuando había pasado el sábado, María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Yahshua. Y muy temprano, el primer día de la semana, el cual es el domingo, dice que llegaron al sepulcro a la salida del sol. Decían entre sí, ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron la piedra que era muy grande y ya retirada. O sea, al voltear a ver la tumba, se dieron cuenta que la piedra no estaba puesta. Y al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. O sea, vieron a una persona sentada en la tumba, vestido completamente de blanco, y dice que se espantaron. O sea, ellos pensaron que era un fantasma. Dice que se espantaron, pero que él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, ¿verdad? Quien fue crucificado. Bueno, Él ya ha resucitado, no está aquí. Y aquí vamos a leer el versículo el cual les quiero hablar, que es súper importante. Es el versículo número 7. Dicen que el ángel les dijo, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allá lo veréis como os dijo. Así que bueno, aquí nos damos cuenta que el ángel les dijo a María Magdalena y a todas las mujeres que habían ido a la tumba de Cristo. Les dijo que Cristo no estaba ahí, que Él había resucitado y que los iba a ver en cierto lugar, porque antes de crucificarlo, Cristo les dijo que después de que resucitara se tenían que ver todos en un lugar específico. Entonces el ángel les dijo a María Magdalena y a las que venían con ella que fueran a decirle a los discípulos y a Pedro que Cristo había resucitado y que se tenían que ir todos al lugar donde Cristo los citó
para verse después de la resurrección. El ángel dijo, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. O sea, nombró a Pedro por una razón específica, ya que Pedro también era discípulo. Bueno, para poder entender esto tenemos que retroceder unos días antes, que fue antes de la crucifixión de Cristo. Recordemos que estaban todos los discípulos que estaban cenando la Pascua, la cual es conocida como la Santa Cena, y ahí fue cuando apresaron a Cristo, cuando lo encarcelaron. Muchos discípulos huyeron, pero Pedro siguió a Cristo hasta donde lo llevaban. Ya estando ahí, mucha gente lo reconoció, y como iban a matar a Cristo, como lo iban a crucificar y azotar, le empezaron a decir a Pedro, yo a ti te conozco, tú eres seguidor de él, así que a ti también te azoten y te maten. Y Pedro, por miedo a esto, negó a Cristo 3 veces. Pedro le dijo a Cristo que él nunca se alejaría de él, que siempre estaría ahí para él, pero Cristo le dijo a Pedro, de seguro te digo que tú, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, cuando empezó a pasar todo esto, Pedro sí terminó negando a Cristo 3 veces para poder salvar su pellejo. O sea, es como en los tiempos finales cuando muchos cristianos nos van a estar matando porque somos seguidores de Cristo. Y la única forma en la cual nos podemos salvar de esta matanza, de esta persecución, es negando a Cristo. Así que es 1000 veces mejor morir que negar a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Entonces Pedro sí negó a Cristo 3 veces, porque le dijeron 3 veces, tú eras seguidor de Cristo. Y Pedro decía, no es cierto, yo ni lo conozco. Así dijo, yo a ese nunca lo he visto, con estas palabras. Ya cuando cantó el gallo, Pedro se dio cuenta del gran error que hizo. Se dio cuenta que había abandonado a su maestro, abandonado a Cristo, abandonado a su Salvador, y sintió una gran culpa y se fue. Por todo este lapso, Pedro sentía una gran culpa, sentía que Dios no lo iba a perdonar jamás, sentía que Cristo se había desilusionado de él en cierta manera, sentía que había traicionado a Cristo, sentía que había traicionado al mismo Dios por haberle fallado, sentía que Dios ya no lo quería, que Cristo ya no lo quería y que nunca lo iba a perdonar. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Todos hemos defraudado a Dios de una u otra manera, y así nos hemos sentido, que lo hemos traicionado por nuestros actos y nuestros errores. Y así nos sentimos, a pesar de que la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios perdonador. A pesar de que le hagamos muchas cosas, Dios es paciente y es lento para la ira y grande en amor. El enemigo nos mete estas dudas en nuestro corazón y nos empieza a hacer sentir que Cristo a la primera, que Dios a la primera que le hagamos ya está molestísimo con nosotros, ¿no? Y así era como se sentía Pedro en este momento. O sea, imagínense haber negado a Cristo 3 veces y no haber hecho nada al estar viéndolo que lo estaban azotando. Si no sabían, Pedro nunca estuvo en la crucifixión. Quien estuvo ahí siempre fue Juan. ¿Por qué razón? Porque Pedro se sentía con mucha culpa. Ni siquiera lo acompañó a la cruz. O sea, Pedro, después de que entregaron a Cristo y de los azotes que le estaban dando, Pedro se fue y se desapareció por ese tiempo porque no podía con la culpa por lo que había hecho, no haber negado a Cristo. Entonces, bueno, por esa razón es súper importante este versículo que está en Mateo 16:7. Cristo mismo sabía cómo se sentía Pedro. Él es Dios, Él sabe todo lo que sentimos, así que Dios sabía cómo se sentía Pedro. Por esa razón le dijo al ángel que dijera esto: vayan y avísenle a los discípulos y a Pedro también. ¿Por qué dijo a Pedro también? Porque Pedro ya se sentía excluido. Sentía que cuando Cristo regresara ya no iba a tomar a Pedro en cuenta porque Pedro lo traicionó. Así es como él se sentía. Pero Dios le hizo saber que él todavía lo amaba y que todavía quería saber de él. Por esa razón dijo: vayan, avísenle a los discípulos y también a Pedro. Háganle saber a él que también está incluido, que él sigue formando parte de los elegidos del reino de Dios, de mis discípulos. Prácticamente eso fue lo que dijo Cristo. Con este mensaje, Cristo le quería dejar saber a Pedro que lo perdonaba, que aún lo amaba y que lo quería ver otra vez. Dios es un Dios de perdón. Dios perdona y nos ama, ya que en Romanos 8:35 dice que nada
nos puede separar del amor de Dios. Nada. Por más errores que cometamos, que sintamos que Dios no nos va a perdonar, Dios te va a perdonar cualquier cosa que hayas hecho, siempre y cuando tengas un corazón realmente arrepentido. Y cualquier error que hayas cometido, cualquier pecado, cualquier falta, eso no va a hacer que te separen del amor de Dios. Ningún pecado, ni ángeles, ni demonios te puede separar del amor de Dios. Ese es el mensaje de este video. Si tú te sientes como Pedro, con culpa, sentir que Dios no te perdona, que Dios ya te dejó de amar por ciertos errores que hayas cometido, quiero decirte que no es así. Dios te sigue amando, Dios te perdona y te quiere volver a ver, quiere que vuelvas a orar. Porque muchas veces cuando hacemos ciertas cosas malas, ciertos errores, defraudamos a Dios, lo traicionamos con nuestros actos, nos alejamos de la oración porque dices, chin, ¿cómo voy a darle la cara a Dios? ¿Cómo me voy a ir a postrar en mi habitación bien campante a hablarle a Dios después de lo que hice? O sea, te da vergüenza, te da pena voltear tus ojos al cielo. Pero recordemos que a través de Cristo nosotros podemos voltear a ver a Dios a pesar de estar súper sucios de pecado. Porque Cristo ya limpió nuestro pecado con su sangre. Sin importar cómo te sientas y lo que hayas hecho, siempre y cuando estés realmente arrepentido porque Dios conoce tu corazón, quiero decirte que Dios te perdona y que Dios te ama y que quiere volver a saber de ti. Que vayas y ores, que hables con Él, que arreglen el problema o cómo te estés sintiendo, porque Él te sigue amando y nada de eso, ningún error que hayas cometido puede separarte del amor de Dios. Siempre recuerda eso. Recordemos también que Cristo venció a Satanás con la palabra de Dios en el desierto. Cuando Cristo fue tentado por 40 días y 40 noches en el desierto, Satanás venía y lo tentaba. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo se defendió con la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Satanás? Aviéntate. ¿Y qué dijo Cristo? No, porque escrito está que no voy a tentar al Señor mi Dios. Así que la próxima vez que Satanás venga y te ponga esos sentimientos de que Dios ya no te quiere por lo que hiciste, tienes que responder de la misma manera que Cristo respondió y decirle a Satanás, no, estás en lo incorrecto porque escrito está, exactamente en Romanos 8:35, que nada me puede separar del amor de Dios. Nada. También siempre repite y defiéndete con la palabra de Dios, de que escrito está que Dios es lento para la ira y grande en amor. Así que no te va a venir un castigo horrible por cualquier pecado que hayas cometido, siempre y cuando le entregues tus pecados a Cristo y te arrepientas de corazón. Y también escrito está que nunca nos va a dejar y que nunca nos abandonará. Así que por cualquier razón, por cualquier cosa que hayamos cometido, Dios siempre va a estar ahí, va a permanecer porque Él es fiel. Así que bueno, eso fue todo por este video de hoy, amigos. Espero les haya gustado mucho. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo para que si llegue a más personas y más personas aprendan sobre la palabra de Dios. Y si les gustó el contenido de este canal, no olviden suscribirse aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un video. Y pues bueno, amigos, Dios los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Bye.